Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un gusto saludarles. Agradezco a todo el equipo de la Escuela Judicial que haga posible que tengamos esta plática en este viernes. Hoy vamos a referirnos un poco hacia un tema muy interesante a partir, digamos, de lo que corresponde al conocimiento de la Constitución, a su interpretación, la interpretación conforme y ahora a partir del año 2011 y la reforma al artículo primero constitucional, una interpretación en conformidad con los derechos humanos. Desde aquí también mi saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral del propio tribunal, pues la invitación y estar con ustedes esta mañana. Igualmente darle la bienvenida a las alumnas y alumnos que gentilmente se van incorporando a nuestra plataforma, solicitándoles de antemano, por favor, que enciendan sus cámaras en términos de la reglamentación de estos cursos de la Escuela Judicial Electoral. Pues muy buenos días, saludo a quienes ya se conectaron: Alan Martín Rubio Arispe, Ricardo Valencia Martínez, Hugo Aguilar Castrillo, Magdalena Rosalía López Cruz. Muy buenos días. Bueno, pues hoy iniciamos esta charla sobre la epistemología y la interpretación constitucional. De entrada, pues sabemos que el tema de la epistemología está vinculada con el conocimiento, con la veracidad, la fiabilidad justamente del conocimiento. Y digamos que cuando esta epistemología la queremos vincular con las decisiones judiciales, bueno, pues esta, digamos, se va transformando en el convencimiento del juez, la convicción del juez. Y para tales efectos se requiere que las decisiones judiciales estén soportadas por un conjunto de elementos probatorios, de evidencias, es decir, que dentro del proceso mediante el cual se busca acreditar una pretensión o unas peticiones específicas, pues sean acompañadas no solamente de los argumentos, sino de los hechos, de las evidencias y de todo aquello que contribuya justamente a poder generarle al juez un grado de convicción importante. Así que para hablar de la convicción del juez es necesario también hablar sobre el estándar probatorio. Para ello se requiere entonces que el juez tenga un cierto grado de fiabilidad, de que los hechos se corresponden con la realidad. Y esto nos recuerda entonces que el sistema probatorio lo que buscaría en principio es tener por acreditados no solamente los hechos sobre los cuales se van estableciendo algunos puntos importantes del proceso, sino lo importante también es que la historia que se construye sobre estos hechos tenga también este grado de confianza, de fiabilidad, de certeza en que sucediera. Así, de esta forma, podemos empezar a hablar sobre una verdad real, una verdad que está en el expediente o que se tiene que demostrar, y otra, una verdad legal que, digamos, a partir de lo que corresponde a nuestras leyes, pues pudiéramos ir determinando hasta dónde llega este grado de confianza y de fiabilidad de los jueces. Lo más importante entonces de este esquema de la epistemología es encontrar los elementos objetivos mediante los cuales reconozco o asumo un conocimiento que puede tener estas características de fiabilidad. Entonces, para la decisión judicial, lo más relevante de todo ello implica este grado de convencimiento del juez para asumir una decisión como tal. Y decíamos que el grado de convencimiento del juez dependerá, del estándar probatorio que se utilice para cada caso. Y esto entonces ya nos da, digamos, una visión completamente distinta dentro de la argumentación jurídica. Cuando hablamos entonces de una epistemología vinculada con el constitucionalismo, de entrada tendríamos que preguntarnos qué tipo de normas son las que están reguladas, ¿no? Están establecidas en la Constitución. Además de los derechos fundamentales, es decir, una serie de declaraciones
sobre el reconocimiento de los alcances de las libertades o del estilo de vida de la comunidad, pues más allá de esas declaraciones requerimos justamente un desarrollo normativo que nos dé posibilidad de poder desarrollar justamente estas declaraciones. Así que bueno, si vamos un poco partiendo de qué tipo de normas son las que están en la Constitución, pues lo prioritario, digamos, sería hablar un poco en esta evolución legislativa y la evolución social que nos van a llevar justamente a hablar de la época postmoderna. Entonces, así aquí en este primer pequeño paréntesis que vamos a hacer, aprovecho también para saludar a Omar Caloch, a Dante Reyes, veo que vas manejando, Dante, con mucho cuidado, por favor. Salvador Alan Fernández de Lara, igualmente gusto saludarte, qué bueno tenerte por acá. Héctor Bernal Serrano, igualmente muy buenos días. Magdalena López Cruz, muy buen día. Espero que ya estén armados con su cafecito, listos para aguantar lo que venga de este viernes. Ahora sí que se deje venir, estimado Héctor. Bueno, pues decíamos entonces que, o por principio de cuentas, lo que nos interesa saber al utilizar las herramientas de la epistemología, primero que nada es saber que estamos en lo correcto, estamos en el camino adecuado hacia la toma de una decisión judicial. Estas herramientas, llamémosle así, pues en materia del derecho, tienen que ver con, digamos, los instrumentos que nos demuestran la veracidad de una situación, pues está relacionado primero que nada con un instrumento llamado el expediente o el proceso que estamos abriendo, porque lo que se busca es acreditar una pretensión. En segundo lugar, son los elementos probatorios. Y en tercer lugar, y llamemos de como una especie de resumen entre lo que pasa en el proceso, el expediente y las pruebas, pues lo que se busca es que el juez asuma una convicción, es decir, un grado importante de certeza sobre una historia que se construye a partir de los hechos y de las pruebas que se encuentran en ese expediente, en ese procedimiento. Y este grado de certeza, si hablamos de la epistemología, pues tiene que tener cierta objetividad, ¿no? Cómo poder corregir el rumbo de una decisión que probablemente tengamos dudas acerca de la misma, ¿no? Y entonces yo les platicaré, por ejemplo, Omar, ¿tienes acceso a tu micrófono? Muy buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buenos días, doctor, buenos días. Oye, Bien, Omar, gracias. Sí. ¿de casualidad alguna vez en la vida te ha pasado que no te acuerdas dónde dejaste las llaves del auto? Y dices, a lo mejor dejé las llaves adentro y se cerró el auto. Sí, no sabes dónde las dejaste. Bueno, ¿no? Y te vas, y ya vas como 3, 4 calles y dices, ¿y las llaves qué hice con ellas? O el boleto, ¿no? Haciendo memoria. Haciendo memoria, ¿no? O dónde dejé el vehículo, ¿no? Y a lo mejor ya me robaron el vehículo, ¿no? Y lo que pasa, pues estaba detrás de otra camioneta y no se ve. Esa sensación que tienes de incertidumbre, la epistemología trata de reducirla al máximo, ¿no? De corroborar a través de ciertos protocolos que has hecho lo necesario, ¿no? Para, digamos, para decir, está en el portafolio, o sea, es imposible que pueda estar en el auto, ¿sabes? Es decir, como que vas revisando una serie de mecanismos, de protocolos, de instrucciones que tú mismo vas generándote para tener esta tranquilidad de que la decisión que tomaste o lo que estás haciendo es lo correcto, que es lo adecuado y puedes seguir adelante, ¿no? Hacia otro rumbo. Gracias, Omar, muy gentil. Magda, buenos días. ¿Cómo estás, Magda? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué expectativas hay de este viernes? ¿Ya el cuerpo lo sabe o no? Sí. Lo sabe y se resiste. Sí, así es. Oye, Magda, una pregunta. Seguramente en alguna ocasión has tenido oportunidad de hacer un viaje de descanso, ¿no? Sí. Y cuando estás en el viaje ya, ¿no te empiezas a preguntar si quedó cerrada la llave del agua, la del gas? Cerré la puerta, dejé las llaves pegadas en la puerta, seguramente ya nos pasó que nos dejamos ahí, nos fuimos
y regresamos y dijimos, mira dónde están las llaves y gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Sí, me empiezo a preocupar y a como angustia también. Así es, una preocupación y una angustia. Ahora imagínate esa sensación, recuérdala lo que se siente esa gastritis en el cuerpo, esa sudoración fría, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Les aviso o no les aviso? ¿Nos regresamos? No, pero ya llegamos. O ahí con la bendición, ¿no? Una regla así media divina, ¿no? Con la bendición de que todo va a estar bien y cuando regresemos, así es, así fue, ¿no? Confiamos. Ahora imagínate esa incertidumbre, esa sudoración fría que pueda tener un juez a la hora de tomar una decisión. Claro. Qué complicado, ¿no? Y Sí. yo creo que por eso muchas veces se nos dice a los jueces, si empiezas a sudar frío, o sea, probablemente vas por otro camino, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, Magdalena, digamos, lo que has hecho para futuras ocasiones, ¿no? Más bien, ¿cuál es lo que te quisiera preguntar? ¿Qué has hecho para que en futuras ocasiones no te pase esta angustia y se tengan que regresar y decir, mira, todo estuvo en orden? Hago una lista de mis pendientes para ir como al momento en que ya voy como de salida, ir revisando cada una de ellas si ya las realicé o me falta algo, porque sí me genera mucha incertidumbre saber si lo hice o no lo hice. Ok, bueno, pues justamente lo que nuestra compañera muy gentilmente nos comparte, pues es establecer un protocolo de actuación, ¿no? Lo que está haciendo es epistemología, generar un protocolo de actuación para asumir decisiones confiadas, correctas, que se corresponden con la realidad, ¿no? Es decir, que quedó cerrada la llave de paso del agua, la del gas, cerradas las ventanas, ¿no? Es decir, hay una realidad ahí y esa realidad se corresponde, digamos, con mi pensamiento. Entonces hay una correlación realidad con lo que yo creo, estimo que es correcto y en función de ese match que hago entre una y otra, avanzo hacia la siguiente etapa o hacia el siguiente esquema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los protocolos de actuación, también de los jueces, necesitamos justamente conocer cuáles son, digamos, estos mecanismos que me van generando certidumbre en el actuar. Es decir, que voy por el lado correcto. Independientemente a dónde vaya yo a llegar, sé que estoy en el camino correcto y no me tendrá, digamos, no me temblará la mano, no me preocupará, digamos, la decisión que lleve porque es la que el camino, ¿no? La que el camino me está proporcionando. Ahora, finalmente podemos encontrar distintos caminos, ¿no? O podemos encontrar una disyuntiva. Y en esa disyuntiva, dos caminos que se abren ante nuestros ojos, pues nos puede pasar un poco, estimado Salvador Fernández, muy buenos días. No sé si te acuerdas de esta fábula de esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que se encuentra con una serie de personajes animales y tienen, digamos, una interacción con el personaje. Bueno, Salvador, imagínate ese momento en el que el juez, ¿no? Que es Alicia, tiene que tomar una decisión y esa decisión, ¿no? Por el camino que vienes de pronto, tiene una bifurcación. Hay una disyuntiva ahí, no sabes cuál de los dos caminos debes de tomar. Y Alicia, siendo el juez, le pregunta a uno de estos personajes, ¿no? Que si, pues, digamos, un poco en la inquietud, ¿no? Y el personaje le dice, bueno, pues, ¿a dónde quieres llegar? Igual yo te puedo orientar un poco. ¿A dónde quieres llegar? Y Alicia le dice, pues, no sé. No sé a dónde voy. Pues imaginemos, Alicia estaba en un viaje astral, ¿no? Estaba caminando y quién sabe por dónde tenía que ir y ni siquiera sabía dónde iba. Bueno, pues el personaje le contesta, estimado Salvador, le contesta, pues no te preocupes, puedes tomar cualquier camino, porque ninguno de los dos te llevará a ningún lado, ¿no? Es decir, si tú no tienes claridad hacia dónde tienes que ir, cualquier camino que tomes podrá ser un camino en círculos, podrá ser un camino que te aleje, pero nunca te vas a dar cuenta si no tienes protocolos muy claros de actuación justamente para la decisión. Ahora imaginemos en este caso, Héctor, al juez
que ya más o menos tiene trazada una ruta sobre la cual va a ir, va trabajando, de pronto se le abren dos caminos, la Constitución y la Convención Americana o un tratado internacional. ¿Cuál de los dos caminos tengo que tomar de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a ciertas reglas? Pues podría decir, no, yo no tomo eso en cuenta, ¿no? Yo no tomo los protocolos como Magdalena, ¿no? Yo simplemente voy derecho, ¿no? Y quítense porque voy rápido. Y resulta que como no tiene claridad a dónde quiere ir, no tiene, digamos, esta visión de hacia dónde se debe leer la Constitución o la Convención, pues como no tiene esa claridad, pues cualquier camino que tome no le va a llevar absolutamente a ningún lado. Así que la epistemología nos va a ayudar justamente a encontrar de manera objetiva cuáles son estas herramientas que van a reconducir el camino, incluso si hemos errado en el mismo. Entonces, cuando hablamos de la interpretación jurídica, pues, digamos, podemos entenderla desde dos puntos de vista. La primera, como una herramienta de corrección del camino o de la decisión. Y la segunda sería la finalidad en sí misma, es decir, ¿cómo sé que la interpretación que estoy llevando a cabo de la Constitución o en conformidad con la Constitución es la ruta adecuada, digamos, y eso tiene que corresponder con la realidad? Imagínate, Dante, que ahora, bueno, ahorita que vemos que estás ahí en el vehículo, que nuevamente te hacemos ahí un llamado para que tengas mucho cuidado. Imagínate un vehículo ya de estos comerciales donde no viene un conductor, simplemente es una inteligencia artificial que es la que va a conducir por ti, entonces tú puedes tomar tu clase, mientras el espacio del conductor pues está vacío, ¿no? Pero finalmente sabemos que esto es una realidad, ya está en este tipo de vehículos como tales. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es, seguramente esa inteligencia artificial va a ser alimentada a través de ciertos algoritmos y estos algoritmos tienen que estar correspondidos con una realidad, ¿no? Y esa realidad, ¿quién la va a alimentar? Pues seguramente los programadores bajo la supervisión de no sé quién más. Pero imaginemos que un vehículo de estos no tripulados encuentra, digamos, un asunto como más o menos lo de Alicia. Tiene, digamos, un camino que seguir, pero de pronto pasa algo en los frenos, como el rompimiento de los frenos, y tiene dos caminos que puede tomar, es decir, tiene que decidir por una solución binaria. Seguirse de frente, ¿no? Y atropellar a unas personas, seguramente las va a matar, ¿no? O estrellar el vehículo con los pasajeros que están y probablemente tengan el mismo resultado. Entonces, ¿cómo alimentamos, digamos, una decisión que debe de corresponder con esa realidad? Por ejemplo, ¿cómo definir qué peso debe de tener cada persona, ¿no? En una balanza. ¿Voy a preferir a las mujeres que a los hombres? ¿Voy a preferir la edad, es decir, sacrificar a las personas mayores si se puede detectar esto por el algoritmo, por de alguna razón? ¿Y voy a preferir que sobrevivan las personas jóvenes o los niños? ¿Voy a preferir una mujer embarazada sobre una profesionista? ¿Voy a preferir a una mamá o algo que parece una mamá que lleva 2 niños pequeños sobre una mujer embarazada? ¿Voy a preferir a una persona que va de traje y portafolios que a alguien que va en pants corriendo? Es decir, hay una realidad allá afuera y que esta realidad se tiene que corresponder con la toma de decisiones. Lo que está haciendo esa máquina es tomar una decisión que va a afectar la vida de una persona o de una comunidad. Lo mismo pasa con un vehículo tripulado con el juez, con un procedimiento que es el vehículo
que lo que busca es generar una correspondencia con la realidad. ¿Cómo va a alimentar de conocimientos para la toma de una decisión que va a afectar a una o a otra persona? Porque a veces las decisiones judiciales son binarias. ¿Le das la razón o no le das la razón? ¿Lo condenas o lo absuelves? Desde este punto de vista, entonces es importante que los jueces se acerquen justamente a estos instrumentos o estas herramientas que les permiten revisar de manera constante si vamos en la ruta adecuada y si la decisión está siendo correspondida justamente con esa realidad. Ahora la pregunta, estimada Magdalena, nuevamente es, ¿y cómo sabemos cuál debiera ser la realidad de nuestra comunidad? ¿Cómo tú te imaginas? ¿Cómo te imaginas que, digamos, las reglas, que es, digamos, la parte conductual, la parte que nos orienta a comportarnos de determinada manera, porque antes era la parte divina. En esta, decíamos, en esta evolución social y legislativa, estas normas o estas correcciones estaban encargadas a una superioridad, a una, digamos, a un ser supremo, ¿no? Que nada tenía que ver con lo humano, porque aquí en lo humano, pues no teníamos esta capacidad de comprensión del fenómeno social, humano, ¿no? Seguimos como Hamlet en su soliloquio, cuestionándonos qué hacemos en este plano terrenal, ¿no? ¿De qué se trata esta vida? ¿A dónde vamos? Y filosofamos. Es decir, si ni siquiera estamos ciertos del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y de qué se trata, si de trascender, de dejar un legado, la verdad es que no tenemos todavía claridad de este análisis. Tendría yo la capacidad para poder decir, mi sociedad tiene que caminar en esta dirección, ¿no? Tiene que tomar este rumbo moral de la vida, ¿no? Por ejemplo, hoy que está en un gran debate el tema de la pederastia, Magdalena, ¿no? Y entonces, bueno, pues conforme a una visión de la sociedad, del Estado, del derecho, de cómo debemos comportarnos, parece que la corriente, digamos, histórica ha señalado que esto es incorrecto, ¿no? Que los adultos tengan relaciones con los pequeños, con los niños. ¿Por qué? Pues porque no hay, digamos, este sentido volutivo, ¿no? Este sentido de conocimiento de su vida sexual, de las libertades, de sus decisiones, ¿no? Y entonces, digamos que esto para el Estado o para una sociedad lo ha visto incorrecto, ¿no? En un modelo social incorrecto. Y sobre de ello ha habido una gran cantidad de reclamos, de demandas, ¿no? Que pasan desde ministros de culto religioso, ministras de culto religioso, que pasan por directores de cine, que pasan por políticos, por funcionarios, ¿no? Y por todos los que quieran ustedes involucrar en este tema. Al efecto, digamos, de generar un debate sobre la libertad de expresión, ¿no? Como aquella vez donde en Estados Unidos, Magda, se reguló, digamos, la posibilidad de que hubiera o de que existieran páginas en Internet con contenidos para adultos, ¿no? Para la diversión de adultos. Y entonces cuando cuestionaban los mecanismos para que alguien accediera a este tipo de contenidos, pues dijo, tenemos que garantizar que quien esté del otro lado de la computadora sean personas mayores de edad, ¿no? Que digamos en el esquema tradicional, pues ya tengan puedan asegurarnos que es su deseo y que legalmente, biológicamente, cronológicamente, son personas que pueden de una manera madura aceptar estos contenidos y tal, ¿no? Y que saben que esto no corresponde con la realidad, que es un esquema de diversión y que no corresponde de entretenimiento y que no corresponde con una realidad como tal, ¿no?
Y entonces determinaron que el mecanismo para garantizar la edad tenía que ser la utilización de una tarjeta de crédito como un instrumento para corroborar la edad. Es decir, bueno, pudo haber sido un ID, pero era una identificación falsa. Aquí podemos ocupar una credencial del INE, porque solo los mayores de edad tienen una credencial del INE. Pero en esa época se utilizó el sistema bancario que suponía varios filtros, ¿no? Varias corroboraciones, y que la persona que tenía una tarjeta de crédito, pues primero que nada tuvo que acercarse al banco, hablar con un ejecutivo, llenar una solicitud. Esa solicitud se revisó por el ejecutivo, después por un área de investigación, y así sucesivamente varios filtros hasta entregarles la credencial, ¿no? Bueno, es decir, había como esta visión de asegurarnos que en una visión de Estado, en una visión social, solo los mayores de edad podían tener acceso a este tipo de contenidos. En Estados Unidos se promovió una especie de habeas corpus, un medio de impugnación, en el que se hizo valer la violación a la, digamos, a la libertad de expresión y a la no discriminación, al derecho a no ser discriminado. Porque una persona dijo, ¿por qué si soy adulto debo de tener una tarjeta de crédito si yo no quiero tener una tarjeta de crédito? Ojo, no era un mecanismo de pago, solamente un mecanismo de corroborar la edad. Y la Suprema Corte de Justicia, perdón, la Suprema Corte, sí, justo de Estados Unidos, determinó, ¿no?, con unos votos muy complejos y decisiones preocupantes de algunos jueces, señaló que lo que debería de imperar en este caso era la libertad de expresión. Así que eliminó la regla para acceder a los contenidos y solamente bastaba poner una especie de corroboración personal, decir, ¿tienes más de 18 años? Le doy un clic. Oye, que mira que los contenidos tienen escenas gráficas y tal, no me importa. Es decir, que uno mismo, como un niño de 5 años que le va aplicando clic sin saber todavía tal vez leer, ni escribir, ni entenderse, pues basta con que le pique ahí y de pronto le aparezca cualquier tipo de contenido, ¿no? Bueno, pues uno de los jueces dijo, yo estoy seguro que estamos haciendo un grave daño a nuestra niñez y nuestra juventud y no sabemos, así dijo, y no sabemos hacia dónde, ¿no? Esta decisión de una corte, hacia dónde va a dirigir a la sociedad norteamericana, a la niñez y a la juventud. Esta es una de las decisiones de las más trascendentales, pero prefiero, así dijo, eso a que me digan que en Estados Unidos no hay libertad de expresión. Ok, bueno, pues con este antecedente magna, ahora sí viene, vamos a intentar generar un poco de debate, ¿no? Tenemos entonces por el otro lado el ejemplo que pongo de la pederastia, donde las personas quieren ejercer un derecho de libertad, de preferencia sexual, de libertad de expresión y de libre desarrollo de su personalidad, entre otros derechos fundamentales que tú te puedas imaginar que se encuentren involucrados. Y entonces, como se encuentra en colisión un valor fundamental también, que es el interés superior de la niñez, hay quien ha dicho que para evitar o para hacer compatible ambos derechos, ambas libertades, pues lo que tendremos que hacer es preguntarle a los niños si ellos quieren tener relaciones con los adultos. Y si ellos dicen que sí, pues están ejerciendo un derecho, ¿no? Un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad o como a querer cambiarse de sexo o a asumir un rol diferente con el que biológicamente nacieron, y el Estado tendría que brindarles los apoyos necesarios como la asesoría psicológica, como digamos, la asesoría y la atención médica hormonal necesaria para un cambio de sexo, por ejemplo,
igual un pasaporte, una credencial de lector, que donde venga que ya no tiene género o que sí tiene un género distinto, y un pasaporte para una persona no binaria que todavía no se encuentra en uno u otro lado. Entonces, digamos que el Estado tiene que generar una serie de acciones justamente para que esa persona pueda vivir en libertad de asumir su propia decisión. Y entonces esto nos lleva ahora justamente a ver qué es lo que está pasando en la vida, Magda, en la realidad, y cómo un tribunal tendría que asumir, primero que nada, que esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad social y en función de ello tendría que sopesarla, redirigirla, reconducirla o dejar que siga en plena libertad. Si tú fueras juez constitucional, Magda, de entrada, ¿cuáles serían tus primeras ideas que te vienen a la mente sobre este caso? Permitir que los niños tomen esta decisión para el efecto de que si están de acuerdo, entonces ya no se persiga ni moral ni legalmente a los adultos que quieran tener relaciones sexuales con menores de edad. Creo que es importante primero hacer la ponderación de cuál derecho es el que está el que se debe de aplicar, y creo que no se les debería de permitir eso porque los niños son menores de edad, todavía no han cumplido su mayoría, y creo que es por ahí más o menos por donde debería yo de aplicar la ley. Dante, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, Buen día, compañeros. Dante. Bueno, en atención a lo que usted ha dicho ahorita sobre la correspondencia de la realidad con las decisiones, y epistemológicamente pensaría que primero hay que definir si un niño está capacitado para tomar esa decisión. Antes de preguntarles, oye, ¿está realmente capacitado para tomar esa decisión? Porque entonces también cuando nos diga, oye, yo quiero volar, papá, y me quiero aventar por el balcón, pues es una decisión a todas luces errónea, porque sabemos que se va a lastimar. Y aunque el niño diga, no, yo soy Superman y sé que puedo volar o puedo subir las paredes, o sea, no va a ser una decisión correcta. Entonces, ¿cómo sabemos que un niño tiene la capacidad de decidir o tomar esa decisión sobre tener, ya sea sobre tener relaciones con un adulto, o tener algún tipo de interacción sexual con un adulto, o incluso si tiene la capacidad decisoria sobre, por ejemplo, un cambio de sexo, ¿no? Entonces, primero hay que saber si el niño tiene esa capacidad, porque los niños, pues, en su infancia son creativos, son esponjas y todo lo que ven, pues, muchas veces lo quieren, ¿no? A veces sin saber por qué. Entonces, yo pensaría que primero hay que definir, pues, primero definir si tienen esa capacidad de decidir eso, y después, si sí se la tiene, ya darles la oportunidad de decidir. Y si tienen la capacidad de decidir, entonces ya revisar si existe esta colisión de derechos humanos en ese sentido. Oye, Dante, una pregunta. ¿Qué tal vez es solo contribuir al debate? No digo que tenga yo razón y nadie tiene razón, solamente es un debate porque es algo que está inacabado, ¿no? Pero tal vez una decisión como estas que propones, ¿no? Sería como entrampar la decisión para que yo otro venga, porque yo de eso no voy a saber. Es decir, voy a preguntarle a unos expertos, para empezar a quiénes, que me digan si los niños tienen capacidad. ¿Los expertos tienen la capacidad para decidir quién tiene capacidad? Porque acuérdate, por ejemplo, que hubo una época que los expertos decían que esto era cosa del demonio, ¿no? Después, otros expertos llegaron y dijeron, no, esto es una enfermedad, se quita con toques eléctricos. Después llegaron otros que dijeron, sí, seguimos viendo que esto es una enfermedad y hay que operarles el cerebro. Luego llegaron otros expertos, ¿no? Y nos dijeron, pues seguramente otras cosas, que era la sociedad la que estaba impulsando a este tipo de conductas o de decisiones personales, ¿no? Es decir,
los grupos de expertos hoy son realmente los expertos que tienen esa capacidad para decir quién tiene la capacidad. Bueno, definitivamente es muy complejo el tema, porque efectivamente, como, ahí yo creo que viene otra pregunta epistemológica, es ¿quién tiene la capacidad para definir quién tiene capacidad? No, o sea, se vuelve un círculo vicioso, es como el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿No? Y luego vienen también los posibles sesgos. Por ejemplo, o sea, lo que yo he visto es generalmente los especialistas que hablan sobre disforia de género son gente trans o son gente que tiene ha tenido esa decisión en su vida, ¿no? Eso pensaría yo que es un sesgo, porque están hablando desde su realidad. Entonces sí corresponde su realidad a sus decisiones y a sus opiniones. Ok. ¿Sí? Muy buen Entonces, punto, Dante. es muy, muy complejo. Digo, no podría yo creo que ahorita definir o lograr resolver esa temática. Oye, Dante, pues hay que apurarnos a resolverla porque ya los diputados presentaron la iniciativa y a lo mejor en este periodo se aprueba, por lo menos la del cambio de sexo. Y pues vamos sí. a suponer que también, como a nivel mundial hay parte de una, como le llaman, parte de una agenda, que yo no sé si sea agenda o no, pero digamos que hay mucho interés en impulsar esta parte de, digamos, de encontrar la manera para despenalizar la libertad de expresión, de libertad sexual, de libre desarrollo de la personalidad de los adultos que tienen preferencias por niños o niñas, ¿no? Y entonces, para que ya no incurran en estos delitos, bueno, pues si ya hay un consenso, digamos, hay un consentimiento, hay un consenso de que hay un consentimiento, pues entonces, digamos, son dos personas maduras que toman sus propias decisiones sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales. ¿O acaso habría otros derechos fundamentales que biológicamente no puedan todavía asumir los menores de edad, por ejemplo? Es decir, como un derecho fundamental al voto. O No fumar, solamente que tengas hasta 18 años, y yo ya saben que siempre he dicho, si alguno ya me ha escuchado, yo digo que deberíamos de ampliar la edad hasta los 23, cuando los jóvenes entiendan de lo que se trata de ser ciudadano, ¿no? De pagar impuestos, de ver cuánto cuesta un cuarto, ¿no? Cuánto te pagan en un trabajo de acuerdo a tus capacidades, ¿no? A tu experiencia. Sí, bueno, pues si tengo la prepa, pues a ver, ¿cuánto te van a pagar por un puesto donde te exijan por lo menos tener la preparatoria? Entonces, cuando te das cuenta que es otro mundo, que es otra realidad, ¿no? Es otra realidad que ahí sí la epistemología no te ayudó más que para darte un enfrentón, ¿no? Un frentazo así con una puerta. Es decir, esto es otra realidad y el conocimiento que yo tengo del mundo no es lo correcto. En fin, Salvador, por favor, muy buenos días. Otra vez, qué gusto. Buenos días, maestro. Bueno, en este caso creo que nos estamos enredando como con la hipótesis de qué fue primero, el huevo o la gallina. Sí. Partiendo de esta idea, tenemos que ver a los derechos humanos como tal, que a la parte dogmática de la Constitución, no como una parte de la Constitución, sino como mejor dicho, no como una situación o una cosa en particular, sino como una parte, es lo que quiere decir, una parte de algo que se llama Constitución. Y recordemos que la Constitución, sea parte orgánica, sea parte dogmática, sea cualquier artículo, se refiere, según Ferdinand Lassalle, a los factores reales de poder. Estamos hablando de poder y obviamente estamos hablando de política. La Constitución implica política. Ahora, aquí estamos viendo dos factores. Usted lo dijo, apúrate, Dante, porque el Congreso está a punto de aprobar la ley. Perfecto. Es un punto de vista legislativo, pero el otro es un punto de vista jurisdiccional. Estamos hablando de dos poderes distintos, de dos funciones distintas. Es totalmente distinto. O alguna vez platicaba con una abogada y me decía, una abogada que trabajaba en un congreso de un estado, me decía, aquí en un congreso el abogado como que hace una creación ideal,
lo que quisiera, lo más bonito, un mundo color de rosa, mientras que en los juzgados no es así. En el Poder Judicial no es así. Ahora, obviamente, me decía mi maestro de uno de los posgrados que he estudiado, que el doctor Baldomero Mendoza, que obviamente no es lo mismo litigar en la Suprema Corte en una cuestión de derechos o de la Constitución misma a un tribunal familiar, penal y demás. El nivel de abstracción y demás. En este caso, obviamente, si estamos hablando de que los niños acepten que es, pues obviamente, que puedan ser transgéneros, o sea, que ellos tengan la supuesta voluntad de ser transgéneros, pero al mismo tiempo estamos hablando de otro supuesto, el hecho de que los niños o las niñas, o los menores de edad en general, puedan aceptar tener una relación íntima con un mayor de edad. En este caso, sí nos podríamos ir a decir, no, bueno, es que la mayoría de edades hasta los 18 años según la Constitución, o podríamos decir, bueno, no, es que la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio según el derecho civil, y para ejercer la voluntad. Y nos podríamos ir también al hecho de la ciencia. La ciencia dice que el cerebro humano no evoluciona, la neurociencia. Te dejé de escuchar, Salvador. ¿Escuchan todavía a Salvador o ya no? Ya no. No, ya no. Ahí está, ya se está incorporando de nuevo. Sí, no sé, Sí. me salí. No te preocupes, Salvador, sí. Muchas gracias. Partiendo de esto, entonces podríamos pensar que, bueno, el cerebro humano dice eso, ¿no? Digo, la neurociencia dice eso, que el cerebro humano evoluciona hasta los 30 años. Partiendo de todas estas visiones, obviamente nos vamos a quedar en dos cosas. Uno, lo que diga la Constitución, una Corte Suprema va a decir lo que diga la Constitución, o un Tribunal Constitucional va a decir lo que diga la Constitución al garantizar los derechos humanos. Y dos, si no hay algo en específico y tiene que hacer una interpretación de cualquier índole, obviamente va a ser una interpretación. No sé si me sigan escuchando. Sí, va a ser una interpretación, bueno. Decías. Se hace una interpretación conforme en la realidad del momento, en la actualidad. Entonces, partiendo de esto, obviamente, si estamos hablando de que un Tribunal Supremo hace o un Tribunal Constitucional hace una interpretación conforme a la realidad del momento, estamos hablando que está influido por los factores de poder en ese momento, por la moral de ese momento. La moral es cambiante. Si vemos, hace 10 años, la homosexualidad y demás era satanizada. Decían, ¿cómo? Y hacían manifestaciones. Ahora, el 60% de la población apoya a los homosexuales y dicen, sí, que tengan sus derechos, y hasta lo celebran, lo felicitan. Tan es así que en un programa de televisión acaba de ganar una persona transexual. Se cambian los paradigmas, cambia la moralidad. Partiendo de esta idea, en este momento, a lo mejor en este momento es probable que se proteja al menor, obviamente que no tiene mayoría de edad y demás, en nuestro sistema jurídico, pero a lo mejor en unos años, si el legislativo sigue con estas situaciones progresistas, con esta agenda progresista, que obviamente no es nacional, sino son intereses internacionales, seguramente pues va a dar pie a que los propios menores puedan decidir este tipo de situaciones. Tan es así que los menores de edad pueden tener ahorita los menores de edad, no, perdón, los senadores, los diputados y hasta los secretarios de Estado pueden ser secretarios de Estado o ocupar esos cargos con menor edad, ya lo acaban de aprobar. Entonces, finalmente, la visión va hacia ese punto. Estamos viendo los movimientos sociales, entonces tendríamos que ver esa situación. En este entendido, ahorita, desde mi perspectiva, un tribunal constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le daría oportunidad a esa situación y le daría prioridad a la capacidad de goce y obviamente a la voluntad, si tienen voluntad o no, o si tienen capacidad o no. Desde mi perspectiva, esa es mi opinión, ¿verdad? Claro, Salvador, muchas gracias. Pues has tocado muchos temas y voy a tratar de retomar algunos para ampliarlo y engarzarlo con esta exposición, con este módulo.
Primero que nada, quiero destacar, por ejemplo, el tema de cuando platicamos de que apúrate porque ya vienen los diputados con la iniciativa, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, y lo he comentado ya en distintas ocasiones, el argumento de la legitimidad democrática de los tomadores de decisiones. Legitimidad democrática de los diputados que hoy pueden tener, hoy en cualquier momento, no se trata de achacarle nada a nadie en este momento ni particularizar. Un congreso de mayoría determinada puede ser, como dicen, conservadora, progresista, liberal, de izquierda, que corresponda a una agenda internacional o una agenda latinoamericana, no lo sabemos. El tema es que asumen que por tener la mayoría de los votos pueden asumir una decisión política, ¿no? Es decir, la decisión que se asuma es en correspondencia con las mayorías. Y entonces, aquí cabe la pena nuevamente, vale la pena preguntarnos si las mayorías pueden decidir todo, incluso aún por unanimidad. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, que en nuestras constituciones tengamos una serie de declaraciones que corresponden con los derechos universales, los derechos fundamentales o los derechos humanos que tenemos, ¿no? Cuando quedaba claro, por ejemplo, en esta evolución decíamos que todas estas cuestiones tenían un destino divino, ¿no? Así como si perdías tu casa, pues era porque Dios así lo quiso, ¿no? O porque había alguna fuerza sobrenatural mayor, ¿no? Incluso todavía algunos que son fanáticos del fútbol, dicen cuando el equipo contrario a sus intereses falla un penal, dicen es justicia divina. Falló el penal, justicia divina. Bueno, todavía fíjense cómo en la broma o no, pero todavía pensamos que hay ciertas decisiones o ciertas cosas que pasan en la realidad que tienen que ver con si Mercurio está retrógrado, ¿no? Si ya va a ser viernes, si es número 13, en fin, con muchas cosas más allá de lo que puede corresponderse a la realidad. Eso es por principio de cuentas. En segundo lugar, si en esta evolución, digamos, la oposición justamente a estas reglas divinas vienen a ser las reglas de la sociedad, pues de ahí empieza a surgir el positivismo, ¿no? Entonces, este positivismo fue el que se opone realmente a este conjunto de reglas. Es decir, son reglas ahora civiles, reglas de la sociedad que dejan a un lado justamente esto. Por ello, cuando buscamos en algunas constituciones el principio de la separación iglesia-estado, la confesionalidad, bueno, pues justamente es una respuesta dura, clara, férrea, a oponerse justamente a estas reglas de corte divino, ¿no? A estos destinos más allá que se obedecen con digamos, con elementos holísticos, por decirlo menos, ¿no? Bueno, avanzamos entonces, digamos, en este positivismo a la época moderna. Y en esta época moderna, pues, llegamos a encontrar positivistas tan férreos que transformaron la cara de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, con el fascismo, con la Alemania nazi, por ejemplo, el derecho de la Alemania nazi y algunas otras cosas que han pasado. Y después de ello, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de las fuentes del derecho internacional, del reconocimiento de los derechos universales del hombre, del ciudadano, y, digamos, sobre la base de la igualdad que deben existir. Y recordamos los discursos de Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Que hablaba justamente de la libertad basada en la igualdad de las personas. Y esto entonces nos lleva justamente a este punto que hoy es muy complejo de entender, que las normas que están en la Constitución y sobre las cuales uno pretendería redirigir el pensamiento, digamos, la interpretación de las normas secundarias o de las normas delegadas, justamente en función de aquellos valores y principios, pues es evidente que lo que alcanzamos a ver, pues solamente es la punta de un iceberg. Y debajo de esas letras, de esas frases,
pues hay toda una montaña, ¿no? De lo que algunos autores señalan como el neoconstitucionalismo, el metaconstitucionalismo, y ahora con este nuevo bloque de constitucionalidad, ¿no? Más definido con los tratados internacionales, igual que con las convenciones, pues nos da, digamos, un gran margen de interpretación, ¿no? Entonces, cuando alguien cuestiona cuáles son, digamos, como estos elementos que están debajo del nivel del mar, en la montaña, que empuja la punta, que asoman las letras, cuando empezamos a preguntar, bueno, pues nos vienen dudas como la que plantea seriamente Salvador, ¿no? ¿Cuál era la moral común, la moral grupal, la ética grupal o no? O sea, y además en una sociedad tan compleja, pues es evidente que lo que antes era lo moral, es decir, una especie de filosofía comunitaria de proteger a los que somos más o menos parecidos, hablamos más o menos parecidos, nos comportamos con un sentido común más o menos parecido, ¿no? O un sentido común refinado más o menos parecido, pues lo que busco es proteger a esa pequeña comunidad de la invasión de otras culturas, de otras ideologías. Hoy lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las recientes manifestaciones muy fuertes en Francia, por ejemplo, donde justamente grupos de jóvenes musulmanes que no se sienten franceses, ¿no? Pues empezaron a asaltar las tiendas, a violentar a las personas, y finalmente los franceses que dicen ser franceses, ¿no? Que tienen este rol o esta identidad o esta percepción, ¿no? Ahora que hablamos de percepciones, de que sentirse francés, pues cuestionan justamente las políticas de Estado, ¿no? La corrección, digamos, de las políticas y programas de Estado, diciendo, mira, el hecho de que hayas aceptado entrar a seguir una política como la de Alemania, de puertas abiertas para todos los inmigrantes, mira lo que ha provocado. Rompió primero con este sentido del comunitarismo. Ya no nos identificamos como los franceses de antes, ¿no? Como los alemanes de antes. Y llegaron estas personas como si llegaran a tu casa, ¿no? Y cambiaran las costumbres de tu casa. Antes se desayunaba, comía y cenaba, ¿no? 3 veces al día, y ahora a lo mejor nomás 2. ¿Por qué? Pues no porque tú quieras, sino porque ellos llegaron a imponer esa moda. O bien porque, pues ahora los símbolos que tú tenías en tu, ¿no? De respeto, de admiración, pues ya los quitaron y pusieron otros símbolos, pusieron la camiseta de Maradona, ¿no? Por ejemplo, y ahora le rezan a la camiseta de Maradona. Y lo que antes comías tradicionalmente, pues ya cambió completamente. Tu gastronomía, es decir, tú le abriste la puerta, digamos, a unas personas que necesitaban caridad, dadas sus propias circunstancias, su realidad, le abriste las puertas y hoy dominan tu casa. Hoy los recursos que estaban destinados a tu familia, tienes que compartirlos con los demás. Si antes podías tomar 2 periodos de vacaciones al año, pues solamente te queda ahora 1, porque el dinero no te alcanza. Y entonces los hijos, estimado Salvador, hoy se cuestionan a los padres, ¿no? En este ejemplo, ¿para qué lo recibiste? Ya no tenemos el mismo estilo de vida, ni digamos las mismas posibilidades a futuro que tú pudiste haber tenido. Y no se supone que era como para mejorar las cosas. Y entonces hoy se cuestiona una buena parte de la humanidad y sobre todo en Europa, se cuestiona estas políticas de puertas abiertas. Y lo que cuestiona también es que se aprovecha en la política, porque así lo comentó Dante y también Salvador, pues mucho es de política, ¿eh? Y esto de política son tomas de decisiones. Y estas decisiones van incluso por suponer si era adecuado unirse a la Unión Europea o no, o mantener como una postura de Inglaterra, que además ya vimos que hay una posverdad detrás de eso, es decir, hay una redirección del pensamiento de los ingleses para el Brexit, como se buscaba también el Frexit, ¿no? Es decir, que Francia saliera también de la Comunidad Europea. Y ahora, pues, la comunicación política, ¿no? Nos decía Salvador, pues, por ejemplo, a través de un programa de televisión, de un concurso, de
de un reality show que atrapa a muchas personas, ¿no? A muchos otros no, porque pues otros están ocupados o ya están durmiendo esas horas, o no tienen curiosidad, o no les interesa, o hay otras cosas que les preocupan más que ver ese reality show, ¿no? Por ejemplo. Y además estar gastando y votando y haciendo todo un esquema ahí de participación. Bueno, pues cada quien tiene la libertad para decir lo que quiera al respecto sobre su entretenimiento. Pero como puede ser también parte, digamos, de una política, ¿no? Para inducir, para fomentar, para generar, y a partir de ahí, de que esta persona ganó este concurso, creo que ya hubo 2 invitaciones, tanto de Morena como de otro partido político, para incluirla como candidata o candidate a diputade, no sé cómo explicarme, pero bueno, pues no sé. Los temas es que, digamos, me llevan a esta siguiente pregunta. Como todo se trata de política, y hoy digamos, el Estado de Derecho posmoderno, es decir, donde ya fuimos abandonando un positivismo a veces hasta intransigente, ¿no? Donde la ley es la ley y el juez es la boca de la ley, ¿no? Hoy nos movemos justo hasta esta parte del neoconstitucionalismo, esta parte de la ética, de la moral o de la lectura moral de la Constitución y de las normas, ¿no? Es decir, debe haber algo más allá. Y ese algo más allá es lo que queremos buscar como sociedad para reorientar nuestra vida, nuestra comunidad hacia, digamos, estados o estadios de una zona de mayor confort, donde más o menos, digamos, en nuestra evolución social, por ejemplo, ya a mis 54 años, más o menos puedo saber por qué se han dado las cosas como se han dado, ¿no? Más o menos puedo tener cierta idea de cuáles han sido los sufrimientos en libertades de grupos y de otros no. Más o menos tengo cierta idea, ¿no? Es decir, dentro de la función del juez, que ya ha recorrido con la sociedad más o menos este camino, puede encontrar soluciones, no digo que sean fáciles, pero más o menos, digamos, hemos recorrido, somos compañeros del mismo camino, ¿no? La sociedad y yo, más o menos. El problema es que cuando se le presenta una nueva realidad a Rubén, cuando empieza el punto cero, ¿no? Es decir, no sé qué va a venir. Por ejemplo, no tengo capacidad de entendimiento de la inteligencia artificial y de las consecuencias de su utilización. Y máxime que ya hay algunos especialistas en esta materia que alertan, ¿no? De que tengamos mucho cuidado con lo que va a pasar. Y bueno, si le sumamos un poco a mi imaginación de las películas donde la inteligencia artificial domina a la humanidad, ¿no? Porque nosotros están hechas para defender a la humanidad y atacar a todo aquello que ataque a la humanidad, pues entonces como los humanos nos atacamos entre nosotros mismos, pues la misma inteligencia artificial nos va a destruir, ¿no? Bueno, son cosas que pasan luego en las películas. Pero, por ejemplo, ese es un tema, claro, que yo no sabría ni cómo resolverlo. Otro tema, por ejemplo, tiene que ver con el comercio de órganos clonados. No tengo idea, esto es algo completamente novedoso, ¿no? Entre temas de la ciencia, de la bioética, no sabría cómo corresponder, digamos, a una decisión que reoriente. Y entonces, aquí el tema es, y un poco que dejaba entreabierta aquí la discusión, Salvador, es regreso a esos conceptos de moral de la época de mis padres, de mis abuelos, de lo que creo que debe ser lo correcto. Es decir, la decisión del juez, en principio, es compleja, porque no sabe si está siguiendo el camino adecuado. No sabe, tendría o más bien que construir los protocolos como lo hizo nuestra compañera, ¿no? Construir un protocolo de actuación para saber si vas por un camino correcto. Y segundo, si la decisión será la más correcta. Y eso, bueno, me queda claro que todo dependerá de también cómo se reciban las decisiones, ¿no? Pero cuando encuentras una mayoría, ¿no? Que tiene la decisión también de crear leyes, por ejemplo, o de establecer programas de gobierno, de acciones de gobierno a partir de fines legítimos, entonces lo que tienes es el cuestionamiento de si 11 personas, por ejemplo, ya en el caso actual, 11 personas pueden someter
al poder político, ¿no? Al poder del voto, al poder de las mayorías. O en este argumento de la legitimidad democrática que debería de analizarse también por tribunales constitucionales, podría tener incluso mayor peso que lo que los jueces están decidiendo. ¿Esto qué querría decir? Que podría tener mayor peso que una lectura moral de la Constitución que hacen ni siquiera 11 personas, 8 para tener una mayoría calificada. Y resulta que estos diputados a lo mejor tomaron una decisión por unanimidad de todas las fuerzas, de todos los diputados, tomaron una decisión y esa decisión, digamos, fue todavía sometida a un referéndum popular. Es decir, tiene un doble refuerzo de legitimidad democrática la decisión, no solamente porque soy mayoría, porque la mayoría de los que fueron a votar decidieron por mí y por todos los demás diputados y todos nos pusimos de acuerdo en que esto era lo correcto. Y había que legislarlo de esa manera. Pero como todavía teníamos duda, Héctor, vamos a someterlo a un mecanismo de democracia participativa como el referéndum. Y entonces en el referéndum, la gente que fue a votar también dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo con que eso así funcione. Es decir, hay un doble refuerzo del argumento de la legitimidad democrática para tomar una decisión de ley que reoriente la vida social en México, por ejemplo. Y ese doble argumento se confronta, digamos, con la decisión de un juez que suspende, con la decisión de un colegiado, ¿no?, que otorga un amparo definitivo, o la decisión de 8 ministros que dicen, pues, que el proceso o el contenido de las normas no son las adecuadas. Entonces, cuando planteamos la problemática de la decisión judicial desde este punto de vista, decimos, la verdad es que es muy difícil, pues, poder tener las herramientas de corrección, ¿no? Sin embargo, bueno, no por eso tenemos que echar todo en saco roto y ver que alguien más vaya a resolver el asunto, sino que tenemos entonces que construir nuestras herramientas, nuestros protocolos, para más o menos entender que vamos en el camino medianamente adecuado. Omar, me parece que querías participar. Sí, gracias. Adelante, Omar, por favor, buen día. Hablando de la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar, pues ya lo estamos viendo en Estados Unidos con la huelga de actores y cineastas y guionistas allá, en la que la misma industria está aprovechando la inteligencia artificial para una vez contratar extras, digitalizar su rostro y ya próximamente no contratar nuevamente extras, ¿no? O generar en base de los guiones una cadena de como ya nuevos guiones a base de los que ya escribieron. Entonces es la utilización de la IA, pero violando los derechos de todas estas personas que se van a quedar sin trabajo. Entonces ya es una situación que nos alcanza, no digamos como una rebelión de las máquinas, pero la inteligencia artificial ya está sustituyendo derechos humanos, como en la revolución industrial, ¿no? Cuando una máquina sustituyó a cientos de trabajadores, es similar, ¿no? Entonces, esta huelga es por los derechos de ellos, ¿no? También por el derecho de su imagen, ¿no? Como a mí me contratan por siendo extra, pero posteriormente van a utilizar mi imagen en un sinfín de trabajos, ¿no? Gracias, Omar. Oye, una pregunta, ¿y si tú fueras el juez que va a resolver este caso de las demandas de los guionistas, de actores, ¿no? En contra, pues, de las grandes empresas que ya vieron por dónde van a ahorrarse una gran cantidad de recursos? En tu opinión, digamos, ¿cuál crees que debería ser el camino que debes de seguir para tomar una decisión? Lo más correcto, porque acuérdate que la epistemología lo que nos quiere decir es justamente encontrar
que lo que sucede en la realidad, ¿no? Es decir, que el conocimiento que tienes es correcto, que se corresponde con una realidad y con una sociedad que quiere y camina hacia ese punto, ¿no? Porque además no nada más se trata de resolver el caso en concreto, sino que generas las líneas, los grandes caminos por donde la sociedad sigue avanzando, ¿no? Que es decir, con las líneas jurisprudenciales, justamente es lo que vas haciendo, es abrir brecha para que la gente siga caminando por ahí, porque consideras que es el camino adecuado, ¿no? ¿Cómo podrías resolverlo o qué, digamos, cuáles son tus primeras reflexiones ahora que ya te compliqué la mañana de tu viernes? ¿Cómo resolverías el conflicto? Bueno, principalmente es respetando las razones que ambos aportan, ¿no? Esto, como usted bien lo indica, y es generando esos protocolos, una reglamentación sobre el uso de la imagen de estas personas o sobre la creación de los nuevos guiones. ¿Cómo? Yo creo que la empresa de cinematográfica tiene que generar unos contratos en los que te paguen y autoricen a los actores utilizar su imagen, pero que si ya no van a generarles como un contrato individual para cada película, pero sí una remuneración cuando utilicen su imagen. En Ok. caso, igualmente, en la violación con los guiones de estas personas que pues su trabajo es la creación de un escrito, de un guión, pues yo creo que ahí sería más difícil, ¿no? Yo creo que a ellos sí se les debería no permitir que en base a su trabajo se vayan generando como patrones de guiones que son repetitivos, ¿no? Entonces ahí sí podría haber demandas de autor, hasta derechos de autor, ¿no? Pero yo creo que usted, bueno, lo que he escuchado y tienen mucha razón son estos protocolos, que es más que nada una reglamentación. Si nosotros lo reglamentamos adecuadamente, yo creo que ambas partes pueden salir beneficiadas. Claro, bueno, pero aquí lo importante es establecer cuáles son esos protocolos, ¿no? Porque Claro, finalmente vas a tener, ese va a ser el trabajo. por ejemplo, vas a tener de un lado sentado en la mesa, vas a tener, en otro caso, vas a tener a alguien que es muy conservador y diga, yo no estoy de acuerdo en el matrimonio entre personas del mismo sexo. A ver, más allá de que tengan igualdad de oportunidades, que no haya discriminación, que tengan los mismos derechos que tenemos unas personas que estamos casados, así, ¿no? Entre comillas, pues que le pongan otro nombre, relación jurídica, sentimental, pero no que ocupe nuestro nombre como casados, porque eso corresponde a una idiosincrasia, corresponde Sí, a una cultura, una evolución. Y por otro lado, tienes en la mesa del otro lado alguien que dice, no, yo quiero esto, ¿no? Entonces es un pleito entre ambos y que el juez no los va a poner de acuerdo, a la sociedad no la puedes poner. Los grandes desacuerdos, digamos, no decía yo o cuestionaba yo si eran resueltos por las mayorías, porque esta mayoría de hace 3 años no va a ser la misma mayoría tal vez del próximo año, de 2024, ¿no? Y la integración de la actual Suprema Corte de Justicia probablemente no va a ser la que sea en un par de años, porque también, como dice Salvador, hay muchos temas que corresponden a la política, a la realpolitik, ¿no? Es decir, a lo que pasa en el día a día, a los intereses de los grandes empresarios, intereses de la agenda internacional. Es decir, tenemos que tener conciencia de todo eso y no suponer que todos somos una sociedad pura, ¿no? Sino que hay muchos intereses y que también podemos caer justamente en estos errores que quieren, tal vez, o en estos caminos que una agenda especializada quiere que caigamos ahí, ¿no? Gracias, Omar, muy gentil. Bueno, pues entonces decíamos que desde una opinión muy personal, habría que tener cuidado que aún las decisiones de mayorías
sobre ciertos temas no deberían de tomarse en consideración, ¿no? Esto en automático pues me lleva a pensar entonces cuáles serían los grandes temas o los grandes acuerdos que ni siquiera una Cámara de Diputados por unanimidad debería de resolver. Pues estos son los grandes temas justamente de debate, ¿no? De debate de una comunidad, de debate del papel de un tribunal constitucional y sobre todo, del asumir una gran responsabilidad y una altura de miras de lo que pasa en las cámaras, en los congresos, cuando se emiten las legislaciones, ¿no? Como esto es el caso de que comentamos estos dos temas que tienen que ver con la protección o desprotección, no lo sé, del interés superior de la niñez. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, por favor? José Alfredo, adelante. Gusto saludarte nuevamente. Gracias, doctor. ¿Qué resolver? ¿Cómo definir lo opinable o lo analizable o lo legislable, ¿no? Oye, 500 personas van a decidir esta cuestión. Yo consideraría que el límite epistemológico para lograr la definición de lo opinable, de lo legislable, de lo regulable, es la existencia misma. Y dices, ay, oye, pues eso es mucho más subjetivo todavía. Yo creo que no, porque consideramos que una persona menor, una mujer, para decirlo más claramente, menor de 18 años no debería de tener relaciones sexuales con un hombre porque no tiene una madurez biológica y psicológica para hacer frente a ese hecho y sus consecuencias, ¿no? Menos aún una niña de 8 años, ¿no? Hay niñas de 8, 9 años cuyo desarrollo biológico les permite tener hijos, se desarrollan muy rápido, ¿no? Y yo estoy seguro que el consenso nos dice que una niña de 8 años o 9 años no tiene la capacidad de educar a otro ser, ¿no? Pero que usen condón. No, o sea, el sentido biológico de acceder carnalmente con alguien, biológico, no me quiero ir ahorita no, pero es que es por placer y por eso, no. El sentido biológico de tener acceso carnal, un macho y una hembra, para hablar de cualquier especie, es la reproducción, ¿no? Insisto, quiero ser muy puntual, biológico. No me voy a meter a los problemas de, no, es que yo tengo sexo por gusto, ¿no? Y me puedo proteger y es, no. Me refiero a ese punto en particular. ¿Qué es lo opinable otra vez? Fíjense, aquí compañeros, doctor, que yo he visto muchísimos videos que de repente o cortes ahí, shots, que me muestran la cultura japonesa, y de repente entrando a esta tesis de la ciencia ficción que está muy, muy en boga hoy en día, platicaba con mi esposa y le decía, de repente con todas estas ideas que veo en el mundo, cómo razonan, cómo razonamos, cómo convivimos, veo a los japoneses bien separados de nosotros, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Los veo ajenos a nosotros. Y le decía a mi esposa, digo, yo sí me imagino a los japoneses decidiendo extinguirse, ¿no? Yo sí veo a los japoneses diciendo, ya no nos vamos a reproducir y no nos interesa, ¿no? Si nuestro país, nuestra nación, nuestra cultura como tal se acaba con nosotros, pues se acaba. Ya nosotros no queremos seguir reproduciéndonos. Y diría alguien, oye, ¿podemos prohibirles eso? ¿Podemos prohibirles el objetivo a una cultura de ya no querer seguir adelante? ¿No? ¿Esto es opinable? Yo creo que sí. Dices, ¿y cómo los vas a obligar a reproducirse? Ese es todo un tema de ciencia ficción, ¿no? Pero
¿A qué voy con él? Yo creo que sí, porque insisto, el límite de lo opinable está en la existencia misma. No puedes decidir no existir, porque entonces pues ya no tiene sentido ninguna norma ni ninguna noción. Y dices, oye, sí, pero ¿qué tiene que ver los japoneses con esto? Pues el mismo sentido de la cuestión de ahorita la inteligencia artificial en los trabajos, ¿no? Olvidémonos de los actores, vámonos a los abogados, vámonos a los maestros. Dice Fernando Sabater que la gran mayoría de los maestros lo que hacen, dice, y que es perfectamente aceptable, pues es retomar los conocimientos de antaño, lo que ellos aprendieron para dárselos a terceros, y ya que esos terceros partan de ese conocimiento para desarrollar nuevo conocimiento. ¿Y eso por qué no lo puede hacer una IA? ¿Por qué no podemos poner un robot que se llame Rubén y que nos esté platicando ahorita de todos los conocimientos que hay en relación con epistemología y derecho constitucional, ¿no? Y le decimos, pero adáptalo IA a 2 horas respecto a esta bibliografía de 10 autores, y va a suceder, así va a ser. Insisto, creo que el problema es la existencia misma. Ajá. Oye, y cuando esa IA vea que tú no entendiste, ¿no? Que hagan un examen al final de la clase y que tú no entendiste, y entonces te excluya, y entonces se vuelve un tema selectivo de la IA, que diga, mira, yo voy a definir quiénes siguen en este curso porque solo estos ponen atención, solo estos entienden, porque además uno puede poner atención pero no entender, que es otra cosa muy distinta. Solo estos entienden, solo estos vale la pena que sigan adelante en esto, ¿no? Pues le estás rompiendo el sentido a la existencia, ajá, al sentido ontológico de estoy aquí por mi voluntad procurando aprender algo, ajá, estoy aquí por mi voluntad trabajando en esto, estoy aquí por mi voluntad teniendo relaciones sexuales, ajá. Creo que repito, por supuesto el concepto es mucho más profundo y se necesitan más de 2 horas para darle un mayor agarre, ¿no? Pero creo que la existencia misma le da sentido a los límites de lo opinable, incluso de lo constitucionalmente opinable. Y bueno, es eso, gracias. Gracias, pues muy interesante tus planteamientos, estimado José Alfredo, como siempre, muchas gracias por tus aportes. Y esto pues me lleva justo a un poco a pensar entre el ejemplo que pusimos con Omar y, y unirlo con lo que planteas. Si ponemos como tesis que una mayoría, digamos, de 500 diputados, pero que vienen respaldados por 30 millones de habitantes, de ciudadanos, conscientes, se supone, conscientes, libres para tomar la decisión de quién nos va a representar como Estado, pues significa que pueden tomar, digamos, la decisión mayoritaria de lo que creen que conviene en ese momento, aunque no les consulten a esos 500, a esos 30 millones de personas, ¿no? Es el desdoble de la representatividad. Por otro lado, pero tienes el argumento de que fueron votados, ¿no? Y que los ciudadanos les dimos una patente de corso para hacer y navegar por los mares del Caribe, como en la época de los piratas, ¿no? Tienen el permiso para hacer lo que quieran. Por otra parte, tienes 11 personas, o 8 en el mejor de los casos, que puedan contrarrestar, ¿no?, la decisión de estas mayorías democráticas, aunque ellos no fueron electos por esa población, pero fueron, digamos, de manera indirecta electos por alguno de estos mecanismos. Cuando tienes estos dos grupos que entran en colisión, que es la típica, digamos, la típica ecuación donde el poder no se quiere someter al derecho, ¿no? Y entonces la legitimidad de estos organismos como los autónomos, como el Poder Judicial, su legitimidad no deriva incluso pues, de quién te designó, sino deriva de la aplicación de la ley. Es decir, cuando entramos en esta parte
en el que el poder, el ejercicio del poder, que es ilimitado, no se quiere someter al derecho, pues claro que encuentra siempre un choque, una tensión natural. Pero digamos que lo que hemos logrado es que por lo menos el poder absoluto esté regulado de alguna manera por nuestra Constitución y entonces ya lo limitas. Y que además la reglamentación termine modulando la actuación de ese ejercicio del poder. Y estos órganos, con la aplicación de las leyes, con la interpretación de las leyes, pues también va limitando cada vez más, va disminuyendo un poco ese poder. Pero cuando hablamos de un sistema de gobierno en el que todos los reflectores están dirigidos hacia una figura, como el presidencialismo, y además de corte latinoamericano, donde la sociedad cree en un salvador, en una persona, en el milagro de esa persona que va a ser, no en un programa, no en un trabajo constante, no. Los latinoamericanos, por alguna cosa muy rara, tenemos este chip de que creemos que una persona, debe ser el salvador. Y si esa persona además tiene el poder del ejército y tiene asumido también o controlado al poder de la oposición y tiene controlado al legislativo y tiene controlado más o menos el ejecutivo, pues hablamos de que es un poder prácticamente ilimitado, sobre todo cuando esa persona se da cuenta de el tamaño, ¿no?, del nivel del poder que puede ejercer en un sistema presidencial de corte latinoamericano. Pues es evidente que el enfrentamiento, un némesis, ¿no?, con quien lo tiene que ir disminuyendo, que es el derecho, pues se encuentra una tensión espeluznante, una tensión muy, muy compleja, por eso de la creación de instituciones cada vez más fuertes justamente para tratar de disminuir esto, a menos que cambies un poco el sistema, digamos, los equilibrios de ese poder, fortalezcas más al ejecutivo, más al legislativo, hables de un sistema semipresidencial con más fuerza del parlamentario, es decir, que en automático vayas controlando, digamos, este ejercicio de poder. Ahora, cuando nos colocamos ya en esta parte de cómo controlo el poder, por un lado, también tengo que establecer este tipo de resoluciones que deben de tener ciertas bases de corrección. Es decir, que el juez no se equivoque finalmente, porque además en el momento que pueda, lo va a aplastar, ¿no? Va a decir, ¿cómo se te ocurrió tomar una decisión que permite que los menores de 18 años puedan, o a partir de los 11 años, digamos, puedan tomar definiciones sobre su sexualidad? ¿Cómo puedes tomar tú estas decisiones que es correcto, que es permitido? Por ejemplo, que las personas ahora que hablas de los animes, por ejemplo, japonés, ¿no?, que ahora quieran tener una transformación en un animal, porque se perciben que son más perros o gatos que personas. Y la ciencia y los médicos tienen que otorgarle este servicio a estas personas. Es decir, oye, no le puedo instalar una cola, ¿no?, al colega, o sea, no, bueno, pues es su derecho de, como dices, de existencia, ¿no? Su derecho de querer desarrollar su libre personalidad. Esto vuelve un poco al tema, perdón que sea tan circular en el argumento, pero para mí esto es como un punto cero, porque no sé hacia dónde se dirige esta comunidad, ¿no? No tengo claridad, digamos, en estas cosas tan novedosas, porque no sé cómo ese juez de la corte norteamericana que decía, desconozco el daño que le vamos a provocar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, si asumo una resolución de estas. Pero en mi concepto, el protocolo que tengo que seguir de la corrección de la decisión me lleva a tomar partido por, digamos, respetar en este caso más la libertad de expresión que el libre desarrollo de la personalidad, que la protección hacia los menores, que todos estos principios que tienen hoy, están contenidos en los tratados internacionales y que, digamos, al mismo tiempo pueden constituir esta retórica
corrección de camino y de corrección de decisión, un poco también por lo que dice José Alfredo, porque aquí ya no solamente se trata de lo que opinamos los nacionales, sino lo que opina toda la población representada de alguna manera con sus gobiernos, por lo menos que tienen presencia en este hemisferio. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, reflexión, aporte que quieran realizar? ¿No? Bueno, pues decíamos entonces cuáles serían en principio, perdón, sigue Dante, adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo la reflexión que estaba haciendo es sobre las decisiones representativas del Congreso. Pensaría que el límite está en tanto una decisión individual. Digo, a esto me refiero, es si con una ley está decidiendo por mí, esa ley está mal, porque las leyes deben de regular las relaciones entre personas, no decidir por las personas. Es una ley que diga, todo aquel que tenga el cabello o los ojos azules va a tener que ir a la escuela. Oye, ¿por qué decides por mí? O todos los que tengan ojos cafés van a medicina. Oye, no decidas por mí, ¿no? Y ahí es donde entra la libertad de expresión, la libertad de desarrollo de la personalidad, de la sexualidad, y en este caso, en tanto si el Congreso decide que los niños, digamos, tienen el derecho a hacer un cambio una reasignación de sexo, si bien es cierto le están dando esa libertad al niño, creo que sí están vulnerando la libertad de los padres para criar, orientar y educar a sus hijos, porque al final del día los hijos no son del Estado, los hijos no son del gobierno, los hijos son de sus padres, de sus progenitores, de quienes decidieron, los casos que así fue, tenerlo, ¿no? Entonces, pensaría que esa sería una posible limitación o un enfoque en el que la ley no debe, y los legisladores deben de decidir por nosotros. Incluso esto se puede pasar a las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, la Corte se equivoca al decir que los niños, independientemente de su edad, tienen derecho a exigir una reasignación de sexo pasando por encima de la voluntad de los padres, ¿no? Porque digo, lo que leí es que incluso algunos padres decían, es que yo no me opongo a que lo haga sea mayor de edad, que crezca, desarrolle, se conozca, que conoce qué es esto, ¿no? Entonces yo pensaría en ese enfoque. Una solución también pensaba cómo funciona el colegio electoral en Estados Unidos, ¿no? Que es tengo que se le denomina democracia indirecta. Entonces, sabemos que las consultas populares en México, pues son, si bien es cierto, nominativamente son un ejercicio de participación ciudadana, no reflejan la voluntad popular porque nunca se hizo más del 30% de participación, según recuerdo. Entonces realmente no va a ser un verdadero reflejo de lo que o desea la sociedad, lo que quiere, como quiere que se regule su propia sociedad. Pensaría yo que como solución en este caso es que cada diputado o que en cada sección o en cada distrito se haga una propia elección y que ese diputado ya pueda pueda votar conforme al voto de su distrito, vaya. Yo me parecería una solución interesante, fomentar más la participación, porque la acotas a 500 distritos, no son 500, ¿cuántos son? 200, según recuerdo, ¿no? Los diputados que son electos por participación, por voto directo. 300 diputados por voto directo y 200 de RP. Exacto, entonces son 300, esos 300 votos ya tienen un sustento verdaderamente considerando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pero sí, digo, al final del día, bueno, y esa decisión y esa ley sí va a reflejar más la realidad de esa sociedad. Pero como lo mencionaba, aquí nos podemos meter en campos tenebrosos, como por ejemplo en su momento las ideologías nazistas, fascistas, supremacistas, no como los de Estados Unidos, en el que si imaginemos que un cierto sector
no sé, porque se enloquece y cierto sector de la población decide, sí, no, hay que volver a la esclavitud, pues no podemos volver a la esclavitud. Eso ya sería en contra de las normas del jus cogens, vaya, de las normas más esenciales. Pero digo, está muy interesante. Gracias. ¿Cuánto? Gracias, Dante. Sí, bueno, pues justamente imagínate que una mayoría determine que las mujeres no tienen derecho a votar, que una mayoría determine que se reduzcan o se eliminen una serie o restrinjan una serie de libertades, ¿no? Como tal. Y que además esa mayoría es una mayoría manipulada por la prensa, por la televisión, o por la compra del voto, ¿no? O por la amenaza de, digamos, de la vida. Esto es, recordando a Thomas Hobbes, ¿te acuerdas que en su Leviatán decía que como el ser humano, el hombre en un estado de naturaleza, con su propio caos, ¿no? Que cada quien hace lo que se le antoja, de pronto, de manera consciente, pasaba a formar parte de una sociedad con reglas, ¿no? Un estado con reglas, con sanciones, si no las cumplías. Incluso, decía, y digo, habría que ver qué era lo que había en ese momento, ¿no? Pues tenía que ser un gobierno, un estado de un monarca, y un monarca absolutista, ¿no? Es decir, que no le iba a pedir opinión a nadie porque él iba a tener la capacidad de tomar decisiones. Pero decía, bueno, ¿y cómo logramos pasar de ese estado de libertad plena, del caos también en el que vivíamos y que luego disfrutábamos, de la anarquía? ¿Cómo pasamos después a esto? Es decir, ¿cómo pasamos de decidir tener una vida de libertades a cómo pasamos a una vida de seguridades, de seguridad? Y decía que esa transición se llama miedo. Entonces, veamos, por ejemplo, las elecciones. Veamos, por ejemplo, el tema de las elecciones en el Ecuador de este fin de semana. Asesinaron a un candidato presidencial, intentaron amedrentar o matar a otro candidato, en fin, y la sociedad terminó votando por el oficialismo, por el candidato del oficialismo. Y eso independientemente que tuviera sus méritos, tanto el partido del gobierno como estos candidatos, independientemente de sus méritos, pero finalmente la sociedad pudo decidir entre tener o construir una vida de mayores libertades o mejor de seguridades. Esto es, en este voto del miedo, pues terminarás aceptando que a lo mejor no haya un desarrollo artístico, cultural, ¿no? Mejores posibilidades de tu trabajo, posibilidad de vacacionar, ¿no? Todos estos conjuntos de derechos, mejor no, ¿no? Mejor nos quedamos calladitos y mientras no nos pase nada, pues mejor seguimos con esto, ¿no? Esto es que también pareciera que en este tipo de correcciones de la epistemología, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta o hacer un análisis del contexto, porque digamos no es un tema que se trabaja en una libreta, ¿no? Decimos esto es lo mejor para una sociedad cuando es tan complejo, ¿no? Una sociedad tan compleja con tantos intereses, con tantas dobles caras, con tantas mentiras, tantos intereses, tantas cosas, ¿no? Que en realidad, mientras más compleja sea la sociedad, pues más complicado poder tener claridad en la toma de decisiones. Entonces, nuevamente nos sentimos atrapados en el famoso cuento de Alicia, ¿no? Tendremos frente a nuestro camino o nuestra visión varios caminos sin saber exactamente hacia dónde queremos ir y por lo tanto cualquiera de los caminos que tomemos no nos va a llevar a ningún lado. Y la corrección entonces del pensamiento tiene que pasar, por ejemplo, por esquemas de interpretación en conformidad con la Constitución, en conformidad con los derechos humanos. Por ejemplo, cuando tenemos una norma que regula un derecho humano, vamos a tener que hacer un análisis triple, es decir, primero analizar su naturaleza, si esta es una norma que modula el derecho humano, porque ya hubo alguien más atrás de nosotros que determinó cuáles eran los temas que podrían ser regulables en los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos
de la democracia representativa y hablamos del derecho a votar, ya nos establece el artículo 23 de la Convención Americana una serie de supuestos mediante los cuales podemos moldear, ¿no?, ese derecho a votar, como puede ser la edad o como es la edad. Así que bajar la edad a 16 años o a 15 años para votar es algo que es una decisión que solo compete al gobierno mexicano y a la sociedad mexicana. Ampliar la edad a 25 años para votar, pues es exactamente lo mismo. No podemos hablar que sea inconstitucional o inconvencional, sino que es uno de los elementos que pueden modular el derecho humano. O bien, podemos pensar que la regla lo que hace es maximizar el derecho humano a votar. Es decir, ¿qué otros elementos puedo tener para votar? Pues no solamente el voto físico, sino el voto electrónico. Entonces es una ampliación del derecho. Oye, y si es una regla, perdón, que restringe y limita el derecho humano, bueno, pues yo diría, pues vamos a pensar que decimos que solamente podemos aceptar que voten las personas que tienen instrucción básica, que tengan la prepa terminada, y los que no pueden votar. Bueno, parecería en principio que es una regla que provoca una disminución de derechos humanos. Lo interesante de esto es determinar qué validez le damos, porque puede tener una existencia, es decir, ya puede existir la norma, y por otro lado, ¿qué tan válida es la norma? Y en esa validez de norma, que está sometida después a una revisión ante un tribunal constitucional, tendría que decir si es correcto o no es correcto. Y el segundo análisis que tenemos que hacer, primero fue de la naturaleza, para saber si es un criterio de modalidad, si es maximizadora o si es restrictiva de derechos. Ese es el primer criterio o el primer análisis. El segundo análisis es dependiendo de lo que resulte aquí. Si es una norma que puede disminuir los derechos, entonces tengo que implementar como medidas epistemológicas el test de razonabilidad en derecho y el test de proporcionalidad, ¿no? Para poder pasar después a un examen de ponderación y ver por qué ese fin legítimo del Estado, ¿no?, de dejar que solamente voten las personas con cierta instrucción, tiende a lograr ciertos objetivos muy claros que en esa valoración digas, vale la pena, ni modo, que sacrifiquemos un poco aquí el interés de las personas o los derechos de las personas. O pongámoslos en otro ejemplo, imaginemos una ley que modifica el servicio militar y establece que las mujeres a partir de 17 años y hasta 54 tienen que hacer un servicio militar obligatorio, donde tendrán que ser recluidas durante 2 años en un destacamento militar, en unas instalaciones militares. Porque el fin legítimo del Estado es la protección, ¿no?, de nuestro territorio y necesitamos ampliar nuestras bases de ejércitos. Y ante una política expansionista y de geopolítica entre Rusia, China, India y tal, o a lo mejor, como dicen ahora algunos periodistas, que algunos candidatos o aspirantes a candidatos republicanos quieren invadir el territorio mexicano para atacar a los cárteles, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se toma una decisión de Estado que tiene otros elementos de valoración y que implica la restricción de derechos humanos de quienes, de las mujeres. Por ejemplo, pues no van a poder terminar su maestría en la Escuela Judicial Electoral, por ejemplo. No van a poder terminar o a lo mejor si ya tenían pensado comprometerse, hacer una fiesta, salir de viaje, trabajar en un despacho, pues todo eso tendrá que suspenderse por 2 años, porque hay un fin legítimo del Estado. Bueno, para asumir que esa es una decisión válida, correcta, pues entonces la epistemología justamente me ayuda a determinar si hay elementos, ciertos elementos de objetividad para poder concluir justamente que es una decisión que en este momento tiene validez y que tiene una correspondencia con la realidad. Pues así es como tenemos que seguir construyendo nuestros protocolos de actuación
En el caso de los derechos humanos, el protocolo que se sigue, por ejemplo, para analizar la supuesta violación a un derecho humano, primero que nada es tomar al infractor y ponerlo en un lugar secundario, ¿no? El posible violentador, el gobierno violentador, es decirle, bienvenido, pásate a esa salita. Cuando termine de atender lo prioritario, regreso contigo. ¿Qué es lo prioritario? Mirar hacia el derecho humano. ¿Cómo puedo saber si se violó o no el derecho humano? Pues para tomar, decíamos, una decisión judicial o una decisión de si se violó o no, lo que tengo que utilizar es un estándar probatorio. ¿Qué tipo de estándar probatorio utilizo? Bueno, si fuera a revisar la culpabilidad de alguien, pues es un estándar probatorio alto, porque tengo que derrotar la presunción de inocencia, la presunción de que esa persona o ese ente no cometió ningún ilícito hasta que yo derrote esa presunción, con todos los elementos probatorios necesarios. Pero como ahorita este es un tema secundario, lo dejo ahí. Pero cuando analizo la supuesta vulneración a un derecho humano, necesito yo utilizar un estándar probatorio flexible, porque no necesito derrotar ninguna presunción. ¿Cuál es el sistema probatorio que voy a utilizar? Es un sistema de plena libertad de valoración probatoria. ¿Esto qué significa? Que no voy a seguir las reglas específicas que me da un legislador para que me diga cuál prueba sí puedo admitir y cuál prueba no, y cuál es el valor que va a tener cada probanza, sino es de libre apreciación de la prueba. Y conforme a ello, después voy a analizar qué tanto se probó el hecho como tal. ¿Y cómo puedo determinarse que se probó o que tengo probados estos hechos cuando no tengo pruebas? Por ejemplo, cuando los violentadores fueron los militares o los administradores de un penal. Claro que no me van a dar ninguna prueba. Entonces, ¿cómo voy a acreditar que se violó ese derecho humano? Por ejemplo, en el caso Bernal contra Colombia, sí, es Bernal contra Colombia, de una periodista que fue a cubrir una entrevista a un penal derivado de una lucha previa que hubo entre grupos paramilitares y otras pandillas. Pues resulta que cuando llegó a la entrevista, la separaron a ella y a su fotógrafo o a su camarógrafo, los pusieron en lugares diferentes para revisarlos, y de pronto apareció un individuo que la sujetó del brazo, la jaloneó, la golpeó, le amenazó con una pistola y se la llevó a un almacén donde había unas personas, más hombres, con uniforme. De ahí la trasladaron en un vehículo donde la iban lastimando a otro lugar que se desconoce, en donde fue agredida sexualmente en varias ocasiones. Y dentro de todo ello, decían, hay que acabar con los oligarcas del periodismo, ¿no? O algo así decían. Bueno, pues las fiscalías en Colombia analizaron el caso por la violación física, sexual y el secuestro. Nada más. ¿Había prueba alguna que se refería a una lesión a la libertad de expresión y de información del periodista? No, ninguna prueba. Sin embargo, la Corte Interamericana determinó que había una violación a ese derecho humano, a la libertad de expresión y de información. Sin ninguna prueba, pues nada más es que oyó que dijo estos periodistas y no sé cuál. Y con eso fue suficiente, sí, en un sistema de valoración libre de prueba, donde no está tasada ni la valoración ni el tipo de prueba. Y además utilizó como otro elemento accesorio el análisis del contexto, de qué se trataba esa entrevista, por qué se fue a hacer la entrevista, qué es lo que había dicho la periodista, ¿no? Y entonces entendió la Corte que era un mensaje, ¿no? De estos mensajes sicilianos para todos los periodistas, de que no asomaran las narices en ese tipo de cosas. Atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, el periodista Ciro Gómez Leiva, o a su integridad física o a su vida. Pero nadie lo está analizando desde el punto de vista de que se trata de un mensaje para coartar el derecho humano o el derecho fundamental
de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, en su dimensión social, más allá de la dimensión individual. Bueno, pues la Corte Interamericana lo que hace es utilizar un estándar probatorio flexible. 2, ocupa un sistema probatorio abierto, de valoración abierta de prueba, libre de prueba. 3, utiliza un esquema de cargas dinámicas de la prueba cuando no hay posibilidad de acceder a la prueba. Esa frase que dicen los códigos procesales de que el que afirma está obligado a probar, lo complementa con otra que dice sí y solo sí tenías fácil acceso a la prueba. Si no, no tienes de qué preocuparte. Aquí la carga dinámica de la prueba se va a hacer cargo de ello y podría avanzar como en un tablero de ajedrez casi hasta llegar al otro extremo y entonces llegaríamos casi a revertir la carga de la prueba. Ese es otro elemento que ayuda para la corrección de decisión. Después analiza el daño que fue provocado al derecho humano. Después, bajo una interpretación de aplicación normativa, establece que las mejoras que deberían de tener, digamos, o las leyes, las reglas que regularían un derecho humano tenderían forzosamente a su fortalecimiento. No a que utilice bastón o que use un respirador artificial, ¿no? No, que sea, digamos, un órgano, el derecho humano, que esté vivo, que esté fuerte y que pueda soportar cualquier embate. Entonces, cuando analizamos una norma que regula, por ejemplo, la prohibición al tope de gastos de campaña, al rebasar los topes de gastos de campaña, pues sí es una norma que protege el derecho humano, ¿no? Fortalece el derecho humano de la democracia representativa. Pero cuando nos dice, siempre y cuando logres demostrar que es determinante ese rebase de topes de campaña para el resultado de la elección, la pregunta es, ¿eso hace que fortalezcamos la democracia? Entonces ya empezamos a dudar. Si las normas que regulan el juego de las elecciones, desde un análisis contextual, fueron creadas para abrazar el poder y no permitir que se cumpla la finalidad de la democracia representativa, que es la renovación del poder público. A pesar de que haya alternancia, si desde las reglas del juego están hechas para que un candidato independiente ni siquiera con el dinero público y el privado pueda llegar al tope de un gasto de campaña, significa que esa regla está construida con un objetivo, limitar su participación. Y entendamos otra vez, el poder no quiere someterse al derecho. Quien ejerce el poder quiere seguir manteniendo el poder, sea una persona, sea un partido, y por eso es que se han construido regímenes hegemónicos del ejercicio del poder, que no es fácil que den su brazo a torcer para que sean controlados desde el derecho. Y por lo tanto, la primer pieza a controlar el poder tiene que ser los que crean el derecho, es decir, las respectivas cámaras de los congresos. Pues aquí estas reflexiones, ojalá hayamos pasado un rato interesante. Muchas gracias por su retroalimentación. Gracias, Salvador, muy buenos puntos. Igual Dante, José Alfredo, Omar, Héctor, muchísimas gracias, Alan. Gracias a todas y a todos por por contribuir a esta charla. Les deseo que tengan un excelente viernes, el cuerpo lo sabe, así que a disfrutarlo y espero que tengan un mejor fin de semana. Gracias, igualmente, buen día para todos.